Juan 15, del 1 en adelante. Oramos, hermanos, para dar inicio. Padre, gracias, te bendecimos en esta tarde. Durante todo este año, Señor, has mostrado tu bondad, tu benevolencia, la fidelidad, tu amor, tu sabiduría y, Señor, tantas otras bendiciones. Lo agradecemos, Señor, con todo nuestro corazón, y gracias por este tiempo en donde podemos finalizar en este último servicio del año como iglesia, en tu casa de oración, dándote la honra y la gloria que solamente tú mereces. Gracias por la salvación tan preciosa y tan grande que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias por la presencia fortalecedora de tu Espíritu Santo. Sigue siendo con nosotros, Señor, y ayúdanos para que tu palabra siga transformando nuestra manera de pensar, nuestras creencias, nuestro caminar, nuestro actuar. Lo rogamos, Señor, con el perdón de nuestros pecados, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, en Juan 15, hoy vamos a ver el mensaje titulado ¿Cómo saber si estoy permaneciendo en Jesús? ¿Cómo saber si estoy permaneciendo en Jesús? Bueno, estaba Jesús en una reunión con sus discípulos, su última reunión antes de ir a la cruz del Calvario. Y aquí el Señor da muchas claves, ¿verdad? Muy interesantes, porque Él ya no iba a estar físicamente con ellos, iba a enviar su Espíritu Santo. Pero aquí el Señor nos dice entonces la importancia de entender que hemos sido llamados. Nos eligió, como dice en el verso 16, nosotros no elegimos al Señor, sino que Él nos eligió a nosotros, dice, y nos puso para que vayamos y llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. Entonces, esto tiene que ir corrigiendo muchas veces la manera de pensar de un buen número de creyentes que piensan que Dios nos llamó a ser religiosos. No, Él nos llamó a conocerlo a Él y a partir de ese conocimiento y de esa comunión con Él, llevar fruto. No puede haber alguien que diga que es cristiano y que no lleve fruto, eso no existe. Ese es un engaño y eso es religiosidad, ¿verdad? Que uno puede decir, pues yo tengo ya tantos años en la iglesia bautista, en la iglesia X, ¿verdad? ¿Y tu fruto? ¿Verdad? ¿Dónde está? Ese es el asunto, hermanos, a fin de cuentas, ¿verdad? Porque podemos decir, pues sí, yo ya sé hacer esto, yo sé esto, aquello. Sí, pero Jesús aquí se enfoca y dice, ¿eres mi discípulo? Vas a llevar fruto. Te elegí, no para que estés en una vida superficial sin fruto, te elegí para que lleves fruto. Es muy claro Jesús aquí. Pero nosotros, pues como muchas veces no estamos llevando fruto, será porque no estamos conectados a la vid verdadera. Juan 15:1, yo soy la vid verdadera, ¿qué dice Jesús? Y mi Padre es el labrador, verso 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Es muy claro. Todo pámpano que en mí, ahí está la clave, en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Creo que esto es muy claro, pero a veces por ser tan obvio lo pasamos por alto. Vamos a ver algunas verdades entonces. ¿Cómo saber si estoy permaneciendo en Jesús? Bueno, en primer lugar, yo tengo que reconocer que hay solamente una vid verdadera. A Israel también se le llama la vid del Señor, pero Israel falló. Entonces la vid verdadera es Jesús. Él nunca falló, Él nunca pecó, Él nunca se equivocó, Él siempre hizo la voluntad del Padre. Entonces Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, el que está al pendiente de su vid. ¿Sí? Entonces, número 1, Jesús es la vid verdadera. ¿Qué significa eso? Que vamos a comenzar a tener una unión con Cristo. Este es el fundamento. Nosotros somos los pámpanos, o sea, las ramas. Los pámpanos o las ramas están unidos a la vid y el pámpano entonces va a llevar fruto porque recibe la savia de la vid, los nutrientes. Si no hay esa unión, simple y sencillamente, ¿verdad? Ese pámpano se va a secar y no va a llevar fruto. ¿Y qué es lo que sucede con mucha gente que se dice cristiana, pero no se ven? Ahorita vamos a ver que el fruto al cual se refiere Jesús no se ven evidencias, aunque usted sea constante a las reuniones dominicales o lo que sea, tiene que haber fruto. ¿Pero por qué no hay fruto? Porque quizás no he nacido de nuevo, quizás no he entrado en esa unión con Cristo. Ese es el punto.
no es si a qué iglesia pertenezco, a qué denominación o qué doctrina, no. El primer punto es, ¿estoy unido con Cristo? Ese es el asunto. Si estoy unido con Cristo, va a haber fruto, porque Él es la vida y Él tiene vida. Pero si no estoy unido con Cristo, así haga mil cosas, etcétera, etcétera, simplemente no va a haber fruto. ¿Por qué? Porque soy una rama seca. Estoy ahí amarradita quizás, ¿verdad? Pero no estoy unido. Entonces la vida fluye de la vid hacia los pámpanos, de Jesús hacia nosotros. Ok, 2, los pámpanos somos nosotros, las ramas. El pámpano en sí mismo es débil y es inútil. La rama no puede producir su propia vida. La rama necesita recibir la vida de la vid. Nada más. A veces la gente dice, pero pues yo conozco cristianos pues que se dicen cristianos, pero simple y sencillamente no se ve pues exacto porque no son cristianos. Se dicen. Entonces a veces confundidos, pues somos los cristianos son iguales a la gente del mundo. Son religiosos, iguales a la gente del mundo, sí, pero no han nacido de nuevo. Y ahí es donde nos confundimos. Quien ha nacido de nuevo va a dar evidencia. Punto. O sea, eso es un asunto incontrovertible. Lo que pasa es que nosotros confundimos a mucha de la gente que va a las iglesias, ¿verdad? Y su comportamiento sigue siendo el mismo, sus actitudes las mismas de toda la vida, pero porque se dicen cristianos, pues no. Necesito estar unido a Cristo. Ese es el punto clave. Que cuando venimos a Cristo nos arrepentimos, eso es, me arrepiento, ya no voy a seguir yo dirigiendo mi vida. Me arrepiento de eso. De yo querer ser el dueño de mis decisiones, de mis pensamientos, de mis sentimientos, de todo, no. Me arrepiento de mi pecado y de mis pecados, Señor. Le doy la espalda a ese pecado que me dominaba y ahora cambio de dirección y mi dirección es hacia la vida, hacia Cristo. Entonces, cuando creo en Cristo, Él me une a Él. Ese es un asunto de Él. Él me une a Él y ahora su Espíritu Santo vive en mi vida. Estoy unido con Cristo y este es el punto principal. Pero la gente no ha discernido esto. Piensa que porque ya se bautizó, ahora sí ya soy cristiano. No. Usted no se convirtió a Cristo cuando se bautizó. Usted se convierte a Cristo cuando usted se arrepiente, viene a Cristo y le rinde su vida. Y Él viene por fe a su corazón, a todo su ser. Entonces hay una unión con Cristo. Este es el asunto. Y por ahí tenemos que comenzar preguntándonos, mis hermanos, ¿estoy unido a Cristo? ¿Estoy en Cristo? Por eso la frase preferida de Pablo era en Cristo, en Cristo, en Cristo. Nunca él decía en el judaísmo, en la religiosidad, en el movimiento fariseo, no. En Cristo, Cristo en vosotros. En Cristo, la unión con Cristo. Cuando tenemos esa unión con Cristo, entonces es posible la comunión, la común unión con Dios. La comunión, que es esa relación que ahora es posible gracias a que estamos unidos a Cristo Jesús. Número 3, ¿cuál es la frase clave de los versos del 1 al 17? La frase clave es permanecer, o en mí, por lo menos 8 veces en adelante Jesús permanezcan en mí. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Si no permaneciereis en mí, etcétera, etcétera. Entonces, permanecer. Porque hay creyentes muy inconstantes que fácilmente ceden a la tentación, que fácilmente otra vez quieren mirar hacia el mundo porque no están permaneciendo. La vida cristiana es un permanecer diario, hermanos. Diario en Cristo, de lunes a domingo estamos en Él. ¿Qué significa permanecer? Significa mantenerse en comunión con Cristo. Permanecer significa mantenerse en comunión con Cristo para que su vida pueda obrar en y por medio de nosotros. Cuando la vida de Cristo fluye a través de nosotros, entonces se produce fruto. Se produce fruto. Ahora, hay creyentes que no son constantes, que no han aprendido a permanecer, y sí estoy hablando ya de creyentes, por eso su fruto es muy escaso, por eso, porque no están permaneciendo. Llega el mundo, una atracción, una tentación, una distracción, una ocupación, miles de cosas y dejamos de permanecer en el Señor y entonces energía, tiempo, pensamientos y todo va hacia allá.
dejamos de permanecer en esa comunión. Y cuando dejamos de permanecer en comunión, mis hermanos, estamos tan vulnerables al pecado y a los ataques de Satanás. Permanecer en Cristo incluye estar en su palabra, estudiarla diariamente y confesar. Todos los días tenemos que arrepentirnos de algo, sí. No existe un solo creyente que diga, este día no tuve de qué arrepentirme, ¿de veras? Entonces el arrepentimiento no es solamente un acto inicial, sino el arrepentimiento ya viene a ser parte de la vida del cristiano. Sí, Señor, un pensamiento X, sabía que tenía que hacer lo bueno y no lo hice. El Espíritu Santo nos redarguye, pero Él siempre nos lleva a confesar y estar a cuentas con el Señor. Permanecer en Cristo incluye obedecerle, obviamente. Obedecerle. Ok, número 4. Entonces, ¿cómo saber si estamos permaneciendo en Jesús? Aquí le van 5 evidencias. ¿Cómo saber si estamos permaneciendo en Jesús? Ok, 5 evidencias. Número 1, está en Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto. Entonces, número 1, yo sé que estoy permaneciendo en Cristo si estoy produciendo fruto. Hay fruto en mi vida, tiene que haber fruto. Eso no es una opción, hermanos. Si no hay fruto en mi vida, entonces yo tengo que reconocer que soy una rama seca, que por ahí me puse ahí de pegoste, ¿verdad? Pero no tengo vida, como una planta artificial. Quien permanece en Él, dice Jesús, lleva fruto. No es una opción, lleva fruto. Número 2, está en el versículo 2, y todo aquel que lleva fruto, ¿qué? Lo limpiará. ¿Quién? El Padre. Entonces, número 2, usted, si está permaneciendo en Cristo, el Padre Celestial lo va a estar podando. Lo va a estar podando. ¿Para qué? ¿Para qué? Lea al fin del versículo 2, ¿para qué? ¿Para qué? No dice para que se haga más religioso, no, para que lleve más fruto. Entonces, el creyente que está permaneciendo en Cristo va a llevar fruto, y el Padre Celestial se va a estar encargando, porque Él es el que está al pendiente, ¿verdad?, de estarnos podando, quitando la hojarasca, aquellas partes que nos pueden estar estorbando. El Padre poda a los pámpanos que tienen vida. ¿Para qué? Para que lleven más fruto. 3, si estoy permaneciendo en Jesús, Él dice en el versículo 7 que mis oraciones van a ser contestadas. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vaya. Ahora, si estoy permaneciendo en Cristo y sus palabras, pues no voy a pedir cosas que no son, porque su palabra me va a guiar a saber pedir lo que debe de ser. Si en un momento dado estoy pidiendo algo que no es, bueno, Dios me va a contestar con un no, y ya, pero me está contestando sí, ¿verdad? Para que no esté uno de rebelde, de necia, no sé, yo quiero esto y lo quiero de esta manera. A ver, hay respuesta a nuestras oraciones, y a veces Dios nos va a decir, espera, todavía no es el tiempo. Todavía estás ahora sí que muy verde. Todavía no es el tiempo. Sí, es una buena oración, sí, es una buena petición, pero no estás preparado o no estás preparada, porque si te doy ahorita esa bendición, la vas a convertir en un ídolo. Así es. Entonces, por eso Dios nos tiene que decir, espera, necesitas crecer primero en paciencia, necesitas crecer primero en fidelidad. El que es fiel en lo poco, ese es el punto. Si somos fieles en lo poco, Él nos dice que sobre mucho nos pondrá. Entonces, ¿hay respuesta a nuestras oraciones? Sí, mis hermanos. En otras ocasiones Dios va a contestar inmediatamente, así es, que bueno, gloria a Dios. Inmediatamente el Señor abrirá puertas. En otras ocasiones el Señor nos va a decir, sí, en un momento más, ¿verdad?, o un tiempecito más. Pero de que va a responder, sí, y a veces Dios nos va a decir, no, porque sé que si vas en esta misma dirección, vas a tropezarte y vas a darte de topes. Pero Señor, yo quiero de todo mi corazón y lo tengo con fe. A ver, espera. Dios es el único que conoce el futuro. Y por eso a veces Dios nos tiene que decir, no, porque esto no va a ser para bendición de tu vida, para tu edificación. Esto o esta situación te va a alejar de mi camino. Pero como a veces, mis hermanos, pedimos mal, pues no lo dice Santiago, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites.
Entonces no queremos la voluntad de Dios, queremos un deleite, que es muy diferente, ¿verdad? Pero Dios dice, te voy a responder, sí, pero entonces acepta lo que yo sé que es lo mejor para tu vida. Amén. 4. ¿Cómo saber si estamos permaneciendo en Jesús? Bueno, porque vamos a experimentar un amor más profundo por Cristo. Más profundo por Cristo y por los demás. Juan 15:9. Dice aquí, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Aquí está. Si permanezco en Cristo, permanezco en su amor. Y si permanezco en su amor es porque voy a obedecer sus mandamientos. Y uno de sus mandamientos es amar a mis hermanos. Verso 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, por eso el creyente que está siendo podado por el Señor, a veces Dios nos va a podar porque tenemos algunas raíces de amargura contra un hermano, ¿verdad? O hermana, y no nos cae muy bien y no le saludas o le pones caras y a ver, aquí es el mandamiento del Señor. Si estoy permaneciendo en Cristo, yo no puedo odiar ni aborrecer a mi hermano, porque él también fue comprado por la sangre del Señor. Entonces, esas situaciones son las que Dios va podando para que aprendamos nosotros a depender de Él y a experimentar su amor. Un amor profundo por Cristo, mis hermanos. Ese es el asunto. Que a veces nuestro amor va decayendo. Como dijo Jesús, en los últimos tiempos el amor de muchos se va a ir enfriando. ¿Por qué? Porque dice, pues siempre yo. Pues es una bendición servir al Señor. Hermanos, yo no puedo decirle, Señor, y siempre yo, ¿y por qué yo? Al contrario, es una bendición servirte, Dios. ¿Ya? Pero si me canso de servirle al Señor, pues por ahí algo no está muy bien. Ok, necesito un recesito, de acuerdo, un receso, tómese un tiempito, ¿verdad? Pero yo no puedo decirle, Señor, ya me cansé de servirte. Por favor. Gozo, Juan 15:11, en quinto lugar. ¿Cómo saber si estoy permaneciendo en Jesús? Por el gozo. Estas cosas os he hablado, verso 11, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El carácter del creyente va a cambiar. Usted no puede estar con un carácter irritable y siempre molesto o siempre en la tristeza o en la depresión. Hermanos, son ratitos que pueden haber por ahí, pero no es el estilo de vida del creyente. El estilo de vida del creyente ahora es el gozo en Cristo. ¿Quién da eso? No la religión. ¿Sabe que a veces la religión produce a la gente más amargada? Sí, porque la religión es algo externo. A veces la religión no se hacen guerras en nombre de la religión. ¿Por qué se hicieron las llamadas cruzadas? ¿No? Que iban a matar en nombre, que a ver, venga, llamen al Papa para que nos bendiga y le demos matarile ahí al enemigo. El gozo del Señor es tan diferente. Ahora, hermanos, esto se cultiva. Seguimos. Número 5, el labrador es Dios Padre y Él está al cuidado de sus vides. Él está al cuidado. Él es quien limpia. Él es quien poda los pámpanos. ¿Para qué? Para que llevemos más fruto. Vea usted la progresión. Juan 15:2, ningún fruto. Juan 15:8, fruto. Y luego más fruto y luego mucho fruto. Mucho fruto. Hay dos maneras, mis hermanos, en las cuales Dios nos poda. Ok, número 1. Dios nos poda al cortar esa madera seca, porque hay madera seca que ya se secó, que puede dar lugar a enfermedades e insectos. Puede haber en nuestra vida en un momento dado situaciones, hábitos, algo que estamos viendo que nos puede estar provocando algunos insectos espirituales, algunas enfermedades espirituales, ¿verdad? Que nos van a dañar. Entonces Dios tiene que podar. Ahora, ¿sabe usted que un viñador, una persona que se dedica a esto, un agricultor, para poder podar, porque también no solamente se corta la madera seca, sino también se corta tejido vivo, sano. Le lleva por lo menos 3 años para especializarse, para no equivocarse. Ahora, ¿por qué? Porque a veces también el agricultor tiene que quitar tejido vivo para que la savia no se disipe, sino para que haya una mejor calidad en la cosecha. Entonces hay dos podas. A veces Dios va a quitar, sí, cosas secas,
la hojarasca, lo que nos está estorbando, pecados, malos hábitos, malas actitudes, las va a estar podando de una u otra forma. Pero a veces Dios también va a quitar algunas bendiciones, permítame decirlo así, ¿verdad? A las cuales nos hemos acostumbrado, pero Dios lo está haciendo ¿para qué? Para producir algo mejor, para que el creyente experimente no solamente lo bueno, sino lo mejor. ¿Qué le parece? Ahora, el especialista es Dios. Entonces, a veces, Señor, pero hay esta bendición, como Abraham, ¿verdad? Su hijo Isaac, esa gran bendición, Dios lo podó, ¿sí? Para darle algo mejor. Lo hizo padre de multitudes y de gran bendición, y de ahí vino el Mesías, etcétera, etcétera. Entonces, mis hermanos, nuestro Padre Celestial siempre está cerca de nosotros, y más cuando nos está podando. ¿Sabe eso? Porque el agricultor se acerca más a la vid, la observa y está cerca. Pero cuando nos están podando, a veces duele, Señor, ya te alejaste de mí. No, no me alejé de ti, estoy más cerca de ti que nunca, porque te estoy podando. O quitando madera seca, o quitando tejido vivo, para que lleves un fruto de mejor calidad. Y finalmente, ¿cuál es el fruto? Ok, el fruto. Déjeme decirle lo siguiente. Las ramas o los pámpanos no se comen el fruto. Los pámpanos están para que otros coman. Ese es el asunto. Producir fruto. Proverbios 10:21, por ejemplo, dice aquí. Pero a veces los creyentes pensamos que pues solamente nútranme, denme, aliméntenme. A ver, ¿y tú cuándo vas a nutrir ya a otra gente? ¿Cuándo vas a guiar a la gente a los pies de Cristo? ¿Cuándo vas a discipular a alguien más? ¿Cuándo vas a servir como debe de ser? Proverbios 10:21. ¿Qué dice, hermanos? Léanlo en voz alta, por favor. Los labios. Ajá. Bueno, los labios del justo apacientan, nutren, alimentan a muchos. Así es que, hermanos, nosotros existimos como iglesia, ¿verdad? Para llevar, para nutrir, por un lado, a la gente sin Cristo con el pan de vida que es Cristo. Y existimos también para nutrir al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios tenga una fe bien firme, fortalecida, ¿verdad? Y estemos alimentando. Entonces, usted se convierte en una bendición. Y aquí es donde viene el fruto. La iglesia no existe para sí misma. La iglesia existe, por un lado, para dar gloria a Dios, y por otro lado, para llevar el evangelio a la gente que está sin el Señor. Fuera de eso, hermanos, si no es así, las iglesias se mueren, se vuelven religiosas, ¿verdad? Ok, número 1, las clases de fruto. Porque ya leímos en Juan 15:16, él lo dijo muy claro, Juan 15:16, yo los elegí, y él no se equivoca, yo los elegí para que vayan y lleven mucho fruto. Juan 15:16, ahí está el asunto. Ahora sí, ¿qué clases de fruto? Bueno, vamos a ver algunas referencias bíblicas antes de concluir. Romanos 1:13, número 1, el creyente que está permaneciendo en Jesús, ¿verdad?, va a llevar este fruto que Pablo llama en Romanos 1:13, pues el ganar gente para Cristo. Romanos 1:13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Entonces, número 1, almas para Cristo. Almas para Cristo. En este año, ¿a cuántas personas usted condujo a los pies de Cristo? Ahí está, vamos ya con la realidad, mis hermanos, no a ser muy subjetivos, no, fruto, concreto, específico. Dice Pablo, hermanos, quiero también llevar fruto entre vosotros como entre los demás gentiles, o sea, almas nuevas para el Señor. Número 1, ese fruto. 2, vamos a Romanos 6:22, otro fruto. Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿verdad?, tenéis por vuestro, ¿qué?, fruto, ¿qué cosa? La santificación, y con fin la vida eterna. Entonces, el creyente, otro fruto que va a dar es una vida de santidad, o sea, una vida que refleje la pureza de Cristo. Hermanos, estamos en un mundo, la verdad, ya
con un ambiente ya contaminado, y no nada más en lo físico. O sea, ya el ambiente del mundo es un ambiente ya contaminado de porquería, de pecado. Así es, y aquí estamos. Entonces el creyente tiene que mantener una vida santa. Si no, el pecado te va a comenzar a jalar y otra vez a quererte esclavizar, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, la santidad. Cuida lo que ves, cuida lo que lees, cuida lo que escuchas, cuida la música que pones ahí en tu casa, en tu celular, en tu vehículo. O sea, esas situaciones, hermanos, es una batalla diaria contra el pecado. Esa es la verdad. Pero el creyente entonces va a llevar fruto, como dice aquí Pablo, en santificación. O sea, voy aborreciendo el pecado, amo más a Cristo. Amo más a Cristo, aborrezco el pecado. Y así es esta dinámica. Ok, 3, entonces crecemos en santidad, ¿verdad? Y en obediencia. Romanos 15, 27. Estamos en Romanos y Pablo habla aquí de este fruto. Romanos 15, del 27 al 28. Romanos 15, 27. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, está hablando del pueblo judío que se convirtió a Cristo, deben también ellos ministrarles de los materiales. Los creyentes judíos que se habían convertido al Mesías estaban teniendo una temporada de dificultad material económica. Entonces Pablo dice, a ver, a los gentiles, a ver, hermanos, ustedes recibieron el evangelio de parte del pueblo del Señor, ¿verdad? Claro, que ahora creen en el Mesías. Ahora, así como ellos han compartido esas riquezas, esas bendiciones espirituales, ahora ustedes compártanles bendiciones materiales. Verso 28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado ¿qué? Fruto, ¿verdad? Que era una ofrenda, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Entonces, número 3, ¿de qué fruto estamos hablando? Estamos hablando del fruto que el creyente da. El creyente da para la obra. Por eso, otra vez insisto, mis hermanos, aquellos creyentes que pues hacen como que dan, pero no dan, pues yo creo que han de hacer como que son salvos, pero no son salvos. Y no porque la salvación la compre con las ofrendas, sino porque tiene que haber evidencia de esa generosidad. De gracia recibisteis, dad de gracia. Gálatas 5:22, en penúltimo lugar, Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu, exacto. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etc. Si estoy en esa unión con Cristo, en esa comunión con el Señor, aquí está el fruto, no de una terapia, no de una consejería, el fruto del Espíritu. Si estoy en esa comunión con el Espíritu de Cristo, Él va a irme cambiando esas actitudes, esos pensamientos, ese carácter, y ese es el fruto de Él, de Él. En contraste, ¿verdad? Tenemos las obras de la carne, no las vamos a leer ahorita, que están en Gálatas 5:19. Ahí están, y manifiestas son las obras de la carne. Pero vamos al versículo 22, pero el fruto del Espíritu es, etcétera, etcétera. Y finalmente habrá fruto en buenas obras. Colosenses 1:10. Colosenses 1:10. Dice Pablo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Aquí está. ¿Cuáles son sus buenas obras? ¿Está usted realizando buenas obras en donde quiera que esté, en su casa, en el trabajo, en la escuela, en el camino? A veces hay oportunidades que Dios nos presenta, pero decimos, ay Señor, cuesta trabajo y tiempo. Pues Dios nos está dando una oportunidad para que sirvamos. Las buenas obras, pues iban a requerir de esfuerzo. Pues sí, por eso son buenas obras. Pero dice, fruto en buenas obras, en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora, la advertencia final, Juan 15:6, una advertencia final. ¿Cuál es? Este texto a veces se ha malinterpretado, pero déjeme dejar esto bien claro. Juan 15:6, porque dice aquí el Señor
El que en mí no permanece será echado, ¿qué? Fuera. Como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Pregunta entonces, ¿la salvación se pierde? Según este versículo. No. ¿A quién está haciendo referencia? Sin duda alguna. ¿A quién? A Judas. A Judas. Pregunta, ¿el Señor escogió a Judas para ser su discípulo? Sí, claro que sí, hermanos, por favor. Lo escogió a él. Era parte de su equipo. ¿Se equivocó el Señor al escogerlo? No. Dice para que se cumpliese la Escritura. Entonces, cuando escoge a Judas, ahí estaba alguien que parecía pámpano, pero que no era pámpano. Es lo que estamos hablando. Entonces, aquí ya el Señor está diciendo todo pámpano que no lleva fruto. Entonces, sin duda alguna que Judas aparentaba dar fruto, pero no. Judas nunca fue salvo. Por eso Judas nunca perdió la salvación, porque nunca la tuvo. Entonces, se secó. Vendió al Señor por 30 piezas de plata. Y luego fue y se ahorcó. ¿Y a dónde fue a parar? Al fuego que arde. Ahí está el asunto. Entonces, pero un creyente que permanece en Cristo, permanecemos, hermanos, solo por Él, no porque usted se esfuerce y, no, Señor, yo no quiero perder la salvación. No. Ella te escogió, no la vas a perder. Pero eso no significa que, ¿verdad?, abuses de la gracia. Dice Pablo, ¿abusaremos de la gracia o tomaremos en vano la gracia de Dios? En ninguna manera. Al contrario, el creyente que ha entendido bien lo que es la gracia va a vivir con esa santidad y una mayor gratitud hacia el Señor. Señor, si ya me perdonaste completamente mi pasado, mi presente y hasta los pecados futuros, pues Señor, entonces, ¿qué le ando buscando? Es tu amor solamente, es tu gracia. Por eso la salvación no es por obras, es por gracia. Pero por otro lado sí que está diciendo un creyente que se está durmiendo en sus laureles y que está siendo infructuoso, pues va a tener una vida que la va a desperdiciar. La va a desperdiciar. Y ya usted sabrá si más adelante, cuando ya despierte, pues se haya muy difícil componer algunas situaciones porque no quiso llevar fruto y estar bien como Dios quería. Entonces, ¿qué necesidad hay, mis hermanos, de llegar a esa situación de, pues mirar, pues sí fui cristiano, pero desperdicié gran parte de mi vida en el Señor? Pues qué lamentable. ¿Puede pasar? Pues sí puede pasar, ¿verdad? Pero una cosa sí le digo, y con esto concluyo: una rama o pámpano verdadero, unido a la vid, dará fruto. Tan tan. Repito, una rama o pámpano verdadero, unido a la vid, siempre dará fruto. No hay vuelta de hoja. Así es. Porque la vid, que es Cristo, fluirá en y a través de nosotros. Amén.